Paz de Cristo, hermanas y hermanos, Iglesia de Huamantla, le damos gracias a Dios porque una semana más estamos aquí, llegando a sus casas de manera virtual. Le damos gracias a Dios porque ustedes tienen el bien hacer de seguir reuniéndose en el hogar con la familia para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que estos días han sido muy fuertes, muy movidos, muy agitados y también llenos de consternación, hermanos. Estamos tristes todavía, estamos tristes por lo sucedido y también pues acompañando a la familia Hernández Patlani. Deseamos que nuestra hermana Mari, Cristian, Abisaí, Ana Laura estén siendo consoladas por nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede ayudar en este tipo de situaciones y en todo tipo de situaciones, Él está con nosotros, Él es nuestro consolador y de verdad esperamos que esta herida, este dolor por la pérdida de nuestro hermano Serafín Hernández Escalona sea pasajera, no inolvidable, no algo que sea que olvidemos fácilmente, porque no va a ser así, no lo vamos a olvidar fácilmente, pero rogamos al Señor que con el paso del tiempo, esta herida que ahorita está abierta, rogamos que a la brevedad, con el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, esta herida sea cerrada y con el paso del tiempo, después, podamos ver nuestra hermana Mari y los muchachos puedan ver esa herida ya cerrada, sana y sin dolor. Es lo que nosotros deseamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les voy a pedir, hermanos, que nos ayuden a orar. Vamos a orar por nuestros hermanos, por la familia. Vamos a seguir pidiendo que el Señor los consuele y que siga siendo su proveedor también. Fue fueron días muy desgastantes físicamente, anímicamente y también económicamente, hermanos. Entonces, quiero aquí agradecer a la iglesia de Huamantla y algunos otros hermanos que están apoyando a nuestra familia en Cristo, a nuestros hermanos en Cristo, que les apoyaron y miren, no está de más, si alguien aún quiere y tiene la posibilidad de apoyar a nuestros hermanos, lo puede hacer, contáctenlos a ellos y si ustedes tienen ese deseo de hacer una buena obra para ayudarlos a sufragar gastos, a disminuir gastos, pues será de mucha bendición para ellos, hermanos. Vamos ahora a orar, vamos a hacer una oración para presentarle este mensaje que se llama La voluntad del Señor. En el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos honra y gloria. Te presentamos esta palabra, este mensaje, Señor, que ciertamente es muy trillado, Padre, pero que encierra cosas muy, a veces misteriosas, tu voluntad, cosas muy fuertes, cosas que parecen contrarias a lo que nosotros esperamos que tú hagas, pero así eres tú, Señor, soberano. Te presentamos este mensaje y te rogamos que nos ayude, Padre Santo, a entender un poco más, un poco mejor cuál es tu agradable y perfecta voluntad, Señor Jesucristo. Yo te pido por las familias, por los hermanos que siguen estos mensajes, bendícelos, cuídalos y guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesucristo. Amén. La voluntad del Señor, hermano. Te voy a pedir que busques en tu Biblia o si ya lo tienes preparado, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39, dice de la siguiente manera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. Conocemos la historia
de este pasaje son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está orando en Getsemaní, cuando Él está orando antes de ser arrestado y comenzar su vía crucis. Él, en su calidad humana, en esa carnalidad que Él manifestó, siendo humano, Él pide al Señor y ruega que si es posible, todo lo que va a suceder se omita, que se evite. Y aunque el Señor lo pide, yo estoy seguro que lo pedía con toda sinceridad y con toda la preocupación, todo lo que envuelve una situación como esta, en la que él sabía que iba a ser apresado para llevarlo a la cruz y morir. Yo creo que él era completamente sincero en pedir que eso se evitara, pero termina diciendo que no se haga lo que yo quiero, que se haga como tú dices. Y eso es algo tremendo, ¿sí? Muy fuerte, porque atrevernos a decir que de verdad se haga la voluntad del Señor es aceptar el peor de los escenarios para nosotros. Y para eso se requiere mucho valor, mucha fuerza de voluntad y además una comunión absoluta con el Señor para aceptar lo que Él dice, lo que Él hace, a pesar de nosotros. Y conocemos de la voluntad de Dios, conocemos que su voluntad muestra dos matices. Su voluntad es directa, conocemos que su voluntad es directiva, así la hemos conocido, su voluntad directa, cuando Él dice que se haga algo específicamente, así sucede y así debe suceder. Y también llega a pasar que su voluntad es permisiva. Hay cosas que pasan, aunque no sea su voluntad, aunque Él no lo quiera de esa manera, pero lo permite. Simple y sencillamente porque Él es soberano. No está sujeto a nadie. Su voluntad, lo que Él dice, piensa y hace, no se debe a nadie, no se debe a nada. Si Él quiere hacer algo, lo hace. Si no lo quiere hacer, no lo hace. Pero esta voluntad, esta parte de su voluntad en la que Él permite que sucedan algunas cosas, es otra faceta, es otra cara de su voluntad. Pero te vuelvo a decir, hermano, así es Él, no podemos reprocharle, no podemos decirle por qué, no podemos echarle en cara o cuestionarle por qué suceden unas cosas así y por qué otras cosas permite que sucedan de esta otra manera. No hay forma, hermano, sinceramente. Entonces, te vuelvo a decir, pues que nosotros estamos sujetos directamente a su voluntad, ¿sí? A su soberanía, como hijos. Nosotros, siendo hijos de Dios, nosotros siendo hechura suya, necesariamente se supone que debemos aceptar lo que Él dice y lo que Él hace. Así debería ser, esa es la teoría. Y muchos lo decimos, Señor, mira, te pedimos esto, te pedimos aquello, obra en esta situación de esta manera, te lo rogamos, te lo pedimos. Pero en ocasiones llegamos a olvidar que estamos completamente sujetos a lo que Él diga. Por, por mucho, por mucho que lo hagamos, si Él dice una cosa, se va a ejecutar. Quizá yo mencionaba en estos días al rey Ezequías, que el Señor le perdonó la vida. Él le dijo al profeta que le fuera a avisar que iba a morir y lo hizo. Pero este rey oró, este rey lloró y le dijo al Señor que recordara que había andado en sus caminos. Y el Señor le dice al profeta antes de que saliera de la casa que volviera y le dijera que le perdonaba la vida y le iba a añadir 15 años. Hay casos excepcionales, pero en general, hermanos, hermanas, nosotros estamos sujetos a la voluntad del Señor. Y aceptar lo que Él dice y lo que Él hace, pues
es un poquito complicado, te vuelvo a decir, porque esa es la pregunta, hermano. ¿En realidad hacemos o aceptamos la voluntad del Señor? ¿De verdad lo hacemos, hermano? Porque solamente lo decimos y hay quienes solamente lo repiten. Señor, hágase su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en el cielo como en la tierra. A veces hasta lo dicen chueco, pero lo dicen solamente que de dientes para afuera, hermanos. Entonces, vamos a ver entonces en qué consiste la voluntad de Dios, ¿sí? Romanos 12:2 nos dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Déjame leerte el texto. Romanos 12:2. Lo debes conocer. Dice así: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y será que de verdad la voluntad del Señor es agradable y perfecta? Si es agradable, debe ser buena. Si es perfecta, necesariamente debe ser buena. Pero a nosotros no nos parece de esa manera. Hay ocasiones en que a simple vista su voluntad no es agradable para nosotros. Su voluntad no es perfecta para nosotros. Y es bueno meditar en eso. Señor, esto que está sucediendo o esto que sucedió, ¿en qué es agradable? ¿En qué es perfecto, Señor? Porque podríamos llegar a equivocarnos y enojarnos con el Señor porque las cosas no salieron como nosotros esperábamos o como nosotros le estábamos pidiendo. Si su voluntad es diferente o contraria a lo que nosotros estamos esperando, llegamos a pensar que el Señor es malo. O simplemente no lo entendemos a Él ni entendemos la situación que está sucediendo, hermanos. Entonces, vuelvo a decir, es muy recomendable pensar en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso que sucede, hermanos, cuando no comprendemos, cuando simple y sencillamente no entendemos o no aceptamos lo que sucede, lo que está sucediendo, hermanos, tiene un común denominador. Suele suceder que no entendemos, que no aceptamos, que no creemos lo que está sucediendo, no creemos que viene de parte de Dios, por la comunión que tenemos con Él, hermanos. Es bueno estar cerca de Él, pero es mejor estar completamente apegado a Él. Si en verdad estuviéramos en comunión con el Señor, hermanos, nosotros encontraríamos que todo lo que Él hace es agradable y perfecto. Aunque para nosotros sea malo, aunque para nosotros sea contrario, aunque nosotros le pidamos una cosa y Él hace otra, la comunión con el Señor nos debe llevar a entender y a aceptar esa voluntad, eso que Él hace, y encontrarle lo agradable y lo perfecto. Por trágico que sea el escenario, por difícil que sea la situación, nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo en creer y de verdad sostenernos de esa palabra, que la voluntad del Señor es agradable y perfecta, hermanos. Estar cerca de Él, te digo, es bueno, pero completamente apegado a Él nos va a hacer entender que aunque las cosas salgan mal, son buenas para todo. Su palabra dice así también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28.
todas las cosas. Te vuelvo a decir, te lo menciono, por trágico que sea el escenario, por mala que parezca la situación, si nosotros estamos completamente apegados a nuestro Señor, si hemos sido llamados conforme a su propósito, todo lo que suceda a nuestros ojos, bueno o malo, todo eso nos va a ayudar para bien, necesariamente. Y es ahí donde ponemos en modo activo la fe que tenemos, la medida de fe que el Señor ha puesto en nosotros, es entonces cuando nosotros le damos actividad, le damos movilidad y permitimos que esa fe, esa medida de fe que nos ha dado el Señor, crezca. Mira, hermano, yo quizá lo digo muy ligeramente, pero lo digo con sinceridad, hermano. No, no es que de verdad lo diga sin que me importe, sí me importa y mucho. Pero mira, yo lo he experimentado y yo mismo le he dicho al Señor, mira, Padre mío, si yo estuviera en comunión absoluta contigo, si yo estuviera en una verdadera comunión contigo, me agradaría todo lo que haces. Yo vería perfecto todo lo que haces, todo lo que dices, todo, Señor. Y tengo el ejemplo de Abraham e Isaac. El Señor le pide a su hijo y Abraham no se lo demanda, no se lo niega, perdón. El Señor se lo demanda, se lo pide, le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham por eso es conocido como el padre de la fe, porque no le negó a su hijo. Él lo llevó y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, el Señor le dijo, detente, ya vi que sí me crees, está bien. Y ese es el meollo del asunto, hermano. Cuando nosotros estamos en una situación muy difícil, nos llega a costar trabajo cederle el control al Señor, absoluto. A mí me ha sucedido, si yo hubiera estado en el lugar de Abraham, yo tal vez desde el primer momento hubiera puesto una o mil excusas para no entregarle a mi hijo. Y esa es la situación que nos debe hacer reflexionar. Por trágico que sea, por oscuro, por tenebroso, por difícil que se vea el escenario, creer que el Señor está ahí y que lo que va a resultar va a terminar en algo bueno. Es complicado aceptarlo, es complicado entenderlo, hermanos, porque dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia que todo es vanidad para el hombre. Y la vanidad, pues a grandes rasgos, te lo puedo resumir, la vanidad es pensar en uno mismo, pensar únicamente en nosotros, pensar para nosotros, pensar por nosotros. Mira, dice así Eclesiastés 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo, absolutamente todo es vanidad. Todo. Y de verdad, si estuviéramos en comunión con el Señor, pues no pensaríamos en nosotros. Te lo digo en lo personal, yo le he pedido perdón al Señor porque pues ha habido situaciones muy difíciles y a mí me ha costado trabajo entregarle el control absoluto al Señor. ¿Por qué? Porque pienso en mí. ¿Por qué? Porque he llegado a pensar en que voy a salir perjudicado, he llegado a pensar que las cosas que van a suceder no son como yo espero y como pienso. Y eso es vanidad. No cederle, no creer, no aceptar, no vivir completamente la voluntad del Señor, hermanos. Decimos
al menos yo, he llegado a decir, Señor, que se haga tu voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú. Pero en realidad, en el fondo de mi corazón, en el fondo de mis pensamientos, yo he llegado a querer, he llegado a desear que mejor se haga lo que yo pido. Le digo, Señor, que se haga tu voluntad, pero en mi corazón yo estoy esperando que se haga, que Él haga lo que yo le estoy pidiendo. Y eso es vanidad. Nos olvidamos que Él es el Señor. Y no te quiero repetir una frase que digo muchas ocasiones. No es que seamos malos, no es que seamos malas personas, hermano. Nos falta estar aún más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Aún sabiendo que su voluntad es agradable y perfecta, llegamos a pensar, llegamos a esperar que se haga como nosotros deseamos. Gloria a Dios, hermano. Y eso nos lleva a pensar, nos lleva a entender que es muy complejo conocer al Señor. Decimos que le amamos, leemos la palabra de Dios, le cantamos, vemos, escuchamos, hacemos predicaciones, pero aún con eso, hermanos, yo te puedo decir que es muy complejo conocer al Señor. La realidad, hermanos, cuando nosotros pasamos por X o Y situación, la realidad que estamos viviendo en ese momento nos pone frente a frente con la voluntad del Señor. Sea lo que sea, nos pone frente a su voluntad. Lo que llegamos a vivir, y más aún cuando son eventos grandes, eventos fuertes, nos ponen de frente con la voluntad del Señor, porque básicamente el Señor nos está diciendo, yo estoy queriendo que así sea, o yo estoy permitiendo que así sea. Como si tuviéramos al Señor en esa realidad. Más aún si no es como nosotros lo esperamos. Y esa realidad, hermano, de los eventos que nosotros llegamos a vivir, nos deben hacer reflexionar, nos deben hacer pensar si de verdad queremos nosotros hacer la voluntad del Señor, porque podemos claudicar, podemos abandonar, podemos renunciar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú haces no me agrada, yo no le encuentro la perfección, no me parece bueno. Mejor me aparto y yo lo hago como quiero. Si me equivoco, por lo menos sabré que lo hice como lo intenté, como yo quise hacerlo, como intenté hacerlo como yo quería. Alguien lo puede hacer, es libre, eres libre. Yo soy libre para hacer eso. Pero si en verdad queremos que se haga la voluntad del Señor, pues tenemos que esperar de una manera genuina, debemos esperar que se haga su voluntad, aun sabiendo, estando conscientes que las cosas no pueden salir como nosotros esperamos, hermanos. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿quién conoce al Señor a plenitud para estar en completo acuerdo, en completa comunión con todo lo que Él hace y dice? ¿Quién lo conoce tanto para que de verdad no haya oposición, para que de verdad no haya tristeza en lo que sucede, si es diferente a lo que esperamos? ¿Quién lo conoce tanto? ¿Cómo saber lo que el Señor quiere hacer o decir? ¿Cómo sabemos lo que Él tiene planeado para nosotros? ¿Quién conoce su mente? Si lo conociéramos, si Él revelara todo,
Habría muchas cosas que no nos agradarían, como las que suceden eventualmente. Eventualmente sucede algo y no nos agrada. Imagina si Él nos revelara absolutamente todo. Yo creo que, empezando por mí, viviría en un completo desacuerdo, viviría en un completo, de una manera inconforme, siempre. Por eso el Señor es sabio. Hemos conocido, hemos escuchado que dicen que los caminos del Señor son inescrutables, son incontables. ¿Quién los puede contar? ¿Quién los puede distinguir? ¿Quién los puede ver con claridad y con transparencia? Te vuelvo a decir, si eso sucedería, quizá viviríamos completamente inconformes. Y ese es el sabor, que cuando sucede algo, nos agrade o nos agrade o no nos agrade, creer que esa es la voluntad del Señor y que es agradable y perfecta. Sería bueno entonces, te vuelvo a decir, reflexionar, hacer otro tipo de reflexión y pensar si esto no ofende al Señor, si nos resistimos a su voluntad, a lo que Él pide. Sería muy bueno, de verdad, pensar en esto. Sucede algo y esperar, manifestar inconformidad o por lo menos guardarla en el corazón. Es bueno reflexionar si eso no llega a ofender al Señor. Porque aunque no lo digamos quizá con nuestra boca, aunque no lo manifestemos con hechos, si está albergado en nuestro corazón, quizá no le agrade al Señor. Porque sería como estarnos oponiendo a Él. Ya hizo esto, ya sucedió algún evento, y no aceptarlo sería como convertirnos en su oponente, oponernos a su voluntad. Hiciste esto, Señor, pero yo quería que saliera así. Hiciste esto, pero yo esperaba que el resultado fuera diferente, como yo quería, como, como lo anhelaba. Y te vuelvo a decir, hermano, ojalá no ofendamos al Señor con ese tipo de pensamientos. Gloria a Dios, hermanos. Miren, la soberanía del Señor, te vuelvo a decir, y con esto termino, es indiscutible, es inescrutable. No podemos negociar con el Señor. Yo me acuerdo y tengo presente, te digo, a este rey Ezequías, le dijo: Señor, tú sabes que he andado en tus caminos. Y al Señor le agradó, Él quiso perdonarle la vida y agregarle más años. Él quiso, pero por su soberanía, porque Él quiso, no porque realmente lo mereciera quizá ese rey. Él así lo quiso, hermanos. Su voluntad, su soberanía es indiscutible. No se puede discutir. No nos podemos oponer ni lo podemos inducir a que haga algo conforme a nuestra voluntad. Y para eso, te vuelvo a decir, se requiere mucho valor. Valor para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Suceda lo que suceda, se requiere muchísimo valor, hermanos. Porque yo no me atrevo a decir que la mayoría de las veces, pero sí, en algunas ocasiones las cosas no salen como uno espera. Y aguantar firmes lo que sucede, sí se requiere, sí requiere mucho valor, hermanos. Y entonces, lo aceptemos o no, lo creamos o no, lo entendamos o no, el Señor tiene la última palabra.
Él es quien al final dice sí o no. Él, hermanos. Y así es. Así es. Lo aceptemos o no, lo creamos o no lo creamos, aunque no lo entendamos cómo, por qué suceden algunas cosas, la realidad es indiscutible. Él es quien dice el que da el sí o el que da el no. Y para que esto suceda, hermano, te vuelvo a decir, aceptar, creer, entender su voluntad, nos conviene en todo tiempo, hermano, siempre, en todo momento, buscarle para estar lo más cerca a Él. Y así entonces entender cuál es su voluntad. Y entonces encontrarle el sabor y saber que su voluntad es agradable y perfecta. Aunque nosotros le lleguemos a pedir como nuestro propio Señor Jesucristo, que no se haga como yo quiero, sino como tú, pero con el pleno conocimiento que el resultado puede terminar en algo diferente a lo que nosotros deseamos. Entonces, hermanos, la invitación es casi esto último que dije. Buscar al Señor en todo tiempo para estar cerca de Él y comprender, no solo entender, comprender lo que Él hace, lo que Él dice, por qué y para qué. Recuerda lo que dice Romanos 8:28, que a los que le aman, a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan para bien. Todas, y en eso todo va incluido lo malo, lo agrio, lo doloroso, las penas, todo va incluido, no solo los bienes, no solo las alegrías, no solo las bienaventuranzas, todo, y todo es lo bueno y lo malo, a nuestros ojos, que para el Señor es agradable y perfecto. Entonces, hermano, busca al Señor mientras pueda ser hallado, para que cuando llegue el día malo, pueda resistir espiritualmente, físicamente, anímicamente, en todas las áreas, pueda resistir lo que venga. En el nombre de Jesucristo, hermanos, vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar de esta manera, transmitiendo los días jueves, haz tu reunión, ya conoces el orden, oren, canten, vean el mensaje, lean un capítulo de la Biblia, reúnan su ofrenda, si hay alguna visita, ministrenla, oren por sus necesidades y despídanse. 7 elementos, 7 pasos, hermanos, en tu casa los días jueves. Y el domingo, tú mientras no tengamos los cultos presenciales, vamos a estar haciendo los puntos de reunión. Y cuando yo no vaya a las casas, cuando no me toque ir a los hogares, ustedes hagan, hermanos, su reunión, hagan su culto con los mismos elementos. En el nombre de Jesucristo, vamos a despedirnos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde.